Historia de Jabobo, tomo 2, volumen 2, segundo libro de los reyes de Jabobo, capítulo 6, el viaje del rey Javier VII en el RMS Olympic y en el RMS Titanic. Esto sin duda alguna reforzaba los vínculos que unían a Jabobo con Gran Bretaña. Entonces sucedió que el rey Javier VII y toda su corte se embarcó rumbo a Londres, en Inglaterra, desde Apolos en la isla de Jabobo, la capital de su imperio. El viaje duró 11 días, desde el 4 de septiembre hasta el día 15 del mismo mes del año sexto de su reinado, en el transatlántico RMS Olympic de la compañía británica White Star Line. Hizo su viaje inaugural el 14 de junio de 1911 desde Southampton hasta Nueva York, cuando llegó el día 21 de junio de 1911. Luego, el día 1 de agosto de aquel año, partió desde Nueva York hasta el puerto del Atlántico Norte de la isla de Jabobo, llegando allí el 11 de agosto de 1911. Allí esperó anclado hasta su viaje de regreso a Inglaterra, pues la realidad era que dicho buque había sido construido para que completara regularmente la ruta Southampton, Nueva York, isla de Jabobo, de forma cíclica. Pues bien, cuando el rey de Jabobo y toda su corte llegaron a Southampton en el buque Olympic, fueron recibidos allí por toda la casa real de Jorge V en una bienvenida fastuosa, pomposa y digna de la realeza de la época, y de allí los condujeron en automóvil hasta Londres. A Javier VII le pareció fenomenal el viaje realizado en el Olympic, y como fue de su agrado la atención que recibió en primera clase por parte del personal de la compañía, decidió regresar a Jabobo en el mismo buque, por lo que aprovecharía en viajar en su regreso a los Estados Unidos para visitar al presidente William Howard Taft, para firmar con su nación determinados acuerdos comerciales. Sin embargo, su viaje no podría hacerlo en el RMS Olympic, sino en el RMS Titanic, que estaba siendo terminado de construir por aquellos días y que reemplazaría al Olympic, debido a que este último, 5 días después de llegar a Southampton, 20 de septiembre de 1911, colisionó accidentalmente con el buque de guerra HMS Hawke, por habérsele acercado demasiado como consecuencia de la turbulencia que generaban sus hélices. La colisión provocó en el caso del Olympic un gran agujero en los camarotes de tercera clase por el lado de estribor, por lo que tuvo que volver a Belfast para ser temporalmente retirado de su servicio y reparado. Luego, mientras el Titanic reemplazaba al Olympic en su ruta, este último sería usado por la compañía para otros propósitos. Entonces, cuando el rey Jorge V de Inglaterra le entregó al rey Javier VII de Jabobo la declaración de independencia del imperio de Jabobo en el Palacio de Buckingham en Londres, le persuadió a éste a que se comprometiera oficialmente como jefe de Estado de la nación de Jabobo a defender su imperio a Gran Bretaña y su causa en la hipotética situación de desatarse una guerra contra la Triple Alianza, a lo que el soberano de Jabobo estuvo plenamente de acuerdo. No obstante, le indicó esto: Jabobo es completamente leal a la corona de Gran Bretaña y peleará por ella de ser necesario en caso de desatarse una guerra que la perjudique. No seremos como Estados Unidos, que persiste en mantener una política exterior aislacionista y de neutralidad. No obstante, tenga presente esto: que Jabobo solo peleará por el bien de la paz mundial y por la defensa de la soberanía inglesa, francesa y suya. No pelearemos en pro de los intereses imperialistas y expansionistas de Gran Bretaña. Consideramos que la paz mundial es de suma importancia para la prosperidad y existencia de nuestros propios pueblos,
pero también lo es la intocabilidad de los imperios que hoy rigen en toda la tierra en base a sus legitimidades como estados soberanos. Así pues, tras estas conversaciones, el rey Javier VII se retiró del palacio tras 6 meses allí, alojado y siendo atendido por sus cortesanos, mientras él mismo cumplía con sus deberes como rey de Jabobo en tierra aliada, pactando con el rey inglés los términos en los que celebraría su alianza con su nación. Ahora bien, mientras el rey Javier VII se encaminaba nuevamente hacia Southampton para embarcarse en el Titanic, él mismo dijo a sus consejeros y a su primer ministro de Defensa Exterior: «Nuestra nación lleva muchos decenios en la alianza con Gran Bretaña, y fuera de toda duda nos interesa más que nunca en permanecer como aliados con ellos. Gracias a dicha alianza, nuestro imperio se ha fortalecido como nunca antes. Y si se desata una guerra en Europa que involucre a Gran Bretaña, tendremos que pelear por ella contra los alemanes, los austrohúngaros y los italianos. Claro está, no tenemos el poderío militar semejante al que tienen los ingleses, ni tampoco queremos defenderlos para que se transformen en un imperio mucho más poderoso de lo que ya son. Pero esta situación de desatarse una posible guerra europea sería nuestra oportunidad para que, al defender a los ingleses, consigamos reforzar nuestra posición como potencia influyente a nivel mundial y abramos una nueva vía para reforzar nuestro imperio con un poderío mucho mayor del que posee ahora». Pero al oír estas cosas, ellos le replicaron: «Pero, ilustrísima majestad, de intervenir nosotros en una guerra de tal magnitud, nos obligaría a doblar la cantidad de impuestos que ya de por sí exigimos que nos paguen nuestras colonias sudamericanas sometidas al pago de tributos, puesto que nuestra economía no puede soportar las exigencias económicas que dicha guerra demandaría de nuestro imperio. Esto sin duda provocará que nuestras colonias se subleven contra nosotros. En ese caso, ¿qué haríamos? ¿No peligraría eso aún más nuestra excelente posición como imperio, quedándonos relegados a ser una simple nación más? Porque es un hecho que las colonias se alzarían contra nuestra dominación exigiéndonos que le concediésemos la independencia política». El rey Javier VII les contestó así: «Eso es justamente lo que haríamos, tal y como nos ha aconsejado hacer el rey de Inglaterra. Les prometeremos libertad e independencia política de nuestro imperio si nos apoyan incondicionalmente en la causa de la guerra. Queridos compatriotas, no olviden que las promesas de grandeza que emanan de la victoria de una posible guerra de tales dimensiones sí o sí nos compromete obligatoriamente a participar en ella, luchando por obtener la victoria a costa de lo que sea. Cueste lo que nos cueste, tendríamos que sacrificarlo todo, de ser necesario, a fin de ganar dicha guerra. Y si perdemos nuestras colonias por ello, los resultados excelentes que obtendremos tras la guerra habrán merecido por completo la pena y los sacrificios efectuados». Entonces, completamente perplejos por las palabras del rey, siguieron su camino enmudecidos y perturbados ante la idea de una posible intervención bélica de Jabobo en una guerra europea pro-inglesa. Pues bien, finalmente llegaron de nuevo a Southampton y se embarcaron en el RMS Titanic el día 10 de abril de 1912 con destino a Nueva York, siendo como eran un total de 28 almas, viajando en camarotes de primera clase. El Titanic tuvo un viaje placentero. Los días transcurrieron sin novedad, pero el día 13 empezaron a llegar los primeros informes de avistamiento de bloques de hielo en la ruta. Al menos una docena de mensajes pudieron ser recibidos en el telégrafo antes de que éste fallara por espacio de 10 horas. Cuando fue reparada su avería, volvieron a recibir más avisos de peligro de icebergs, pero fueron ignorados e infravalorados.
A medida que el buque se aproximaba a los grandes bancos de Terranova, el clima se volvía cada vez más frío, por lo que el capitán Smith ordenó alterar un poco el rumbo para pasar más hacia el sur de los grandes sectores de icebergs. A una velocidad de 22 nudos, el Titanic iba velozmente hacia su destino. Sin embargo, a medida que iba progresando el atardecer del domingo 14 de abril, las aguas del océano Atlántico se tornaron sospechosamente tranquilas y desapareció el oleaje de sobre su superficie, lo que dificultaba muchísimo para poder avistar icebergs al no haber olas que rompieran en su base. El capitán Smith consultó por segunda vez a Bruce Ismay, vicepresidente de la compañía, si podía reducir la velocidad, pero éste se lo denegó, pues anhelaba adelantar la fecha de llegada del Titanic a Nueva York para que su compañía recibiera mayor publicidad y prestigio. En consecuencia, el capitán optó por redoblar la guardia en los mástiles de vigilancia. Pues bien, cuando cayó la noche estrellada sobre el firmamento, el mar continuaba excepcionalmente tranquilo. Alrededor de las 10:30 de la noche, el capitán Smith se retiró a descansar a su camarote de babor y poco más de una hora después, el primer oficial William Murdoch estaba junto al sexto oficial James Paul Moody en el puente de mando como responsables de la dirección y del gobierno del navío. Entonces, uno de los vigilantes avistó iceberg a menos de 500 metros de distancia y telefoneó de inmediato al puente de mando para informar del peligro. Murdoch actuó de inmediato. Tras observar por sí mismo en el ala de estribor el iceberg, giró el timón todo a estribor. Seguidamente ordenó la marcha atrás, lo que provocó pérdida de presión en la virada del barco. Y aunque, en efecto, el Titanic evitó en el último minuto el choque frontal contra el iceberg, no pudo impedir que rozara con éste. Así que tan pronto como Murdoch percibió dicho choque, ordenó virar a babor en un intento desesperado por alejar al buque del témpano de hielo, pero fue inútil. Aquella maniobra solo empeoró aún más la colisión, pues el iceberg también estaba abriendo brechas en el buque en su mismísima base, pues ciertas partes del iceberg se hallaban bajo el Titanic cuando éste pasaba rozando el témpano de hielo. De esa manera, cuando al fin el Titanic se alejó del iceberg en su totalidad, éste le había abierto unos 100 metros en total de rasgaduras y brechas, lo que provocó que en cuestión de unos pocos minutos 5 de sus 16 compartimentos estancos quedaran completamente anegados por el agua. Se cerraron sus respectivas compuertas herméticas para impedir que el agua se filtrara entre los compartimentos e inundaran los del resto del barco. Pero eso era inútil, pues tarde o temprano el Titanic terminaría hundiéndose en las gélidas aguas del océano Atlántico. Era medianoche cuando el capitán Smith salió de su camarote para informarse de lo ocurrido. Cuando se enteró de la colisión, hizo detener de inmediato el barco y mandó llamar al ingeniero de la compañía, Thomas Andrews, y a un carpintero para evaluar los daños sufridos por el Titanic. Cuando estos así lo hicieron, le informaron al capitán que el Titanic se hundiría en cuestión de poco más de 2 horas. Smith instruyó a sus oficiales para desalojar el barco, intentando no difundir el pánico. Impactado y en estado de shock, el capitán sabía por simple lógica que muchos pasajeros morirían por el escaso número de botes. Por eso ordenó que los primeros en ocupar los botes salvavidas fueran las mujeres y los niños de cada clase, pero que se diera especial atención al embarque al rey Javier VII junto a toda su corte por cuestiones políticas. Y así hicieron. Mientras la tripulación trataba de convencer a los pasajeros de primera clase a que acudiesen a cubierta para embarcarse en los botes en ejercicio de un simulacro, les dijeron que era solo un simulacro a fin de evitar que cundiese el pánico. Muchos se resistieron.
Solo al monarca de Jabobo se le informó de la verdadera gravedad de la situación para que recogiera todas sus pertenencias y se embarcara junto a los suyos en el primer bote lanzado hacia el mar antes de que se complicase aún más la situación. El rey no dudó y actuó de inmediato, tras lo cual él y los suyos se dirigieron a cubierta por el lado de estribor, y allí el asistente Murdoch, Lope, los embarcó en el bote número 7 a eso de las 12:40 de la noche, tras lo cual bajaron el bote hasta el mar. De 65 plazas que tenía el bote en su capacidad máxima, solo 28 fueron ocupadas, por el rey y los suyos, por temor de que el bote se hundiera ante tanto peso, pues en dicho bote el rey también llevaba todas sus pertenencias junto a la de los suyos. Cuando los demás pasajeros vieron que en verdad el buque se estaba sumergiendo por proa en las aguas del océano, cundió el pánico, y al ver que el rey y su corte realmente habían sido desembarcados en el bote, comprendieron de que no se trataba de un simple simulacro, sino de un hundimiento. Muchos llegaron a comprender que si no luchaban por meterse en un bote salvavidas, morirían ahogados o helados por las frías aguas del océano tras hundirse por completo el navío. A pesar de todo, la evacuación se hizo muy lentamente, y muchos botes no fueron llenos de pasajeros en su capacidad máxima, sino solamente hasta la mitad o en algunos casos, como en el bote del Soberano, hasta menos. A medida que el horror y la desesperación se iban apoderando de las personas que viajaban en el Titanic, el cual avanzaba inexorablemente hacia su completo hundimiento, la orquesta de primera clase comenzó a tocar delante de la cubierta del barco por órdenes del capitán, en un vano intento por evitar el pánico entre los pasajeros. Minutos después de bajar el bote donde el rey y los suyos iban resguardados, se lanzó la primera bengala de socorro hacia el aire y el Carpathia los avistó. El aviso fue ignorado, pues creían que formaba parte del festejo que hacían sus pasajeros por causa de su viaje inaugural. 15 minutos después de esto, aproximadamente, el agua del océano ya alcanzaba la cubierta A, y el pánico se desató en todo su furor entre los pasajeros que quedaban a bordo del Titanic, y hubo disparos y confusión. Finalmente, a las 2:20 de la madrugada del lunes 15 de abril, tras 2 horas y 40 minutos de su colisión con el iceberg, el Titanic se hundió por completo, rompiéndose en dos durante la tragedia. De los más de 2.200 pasajeros que se embarcaron en el Titanic, solo 711 personas lo hicieron en los botes salvavidas. Su capacidad total máxima era en su conjunto de 1.178, dándosele preferencia a la primera y segunda clase, mujeres y niños principalmente. Tras la tragedia, el Carpathia, que estaba próximo a la localización del hundimiento, recogió los botes del Titanic junto a sus supervivientes respectivos, incluidos el rey y su corte, y fueron trasladados hasta Nueva York.